Bernard Arnault, una figura cuya influencia en el comercio global es tan vasta como su legendaria discreción, no es meramente un empresario. Es el arquitecto principal y la fuerza motriz detrás de Louis Vuitton Moet Hennessy, el conglomerado de artículos de lujo más grande y dominante del planeta. Su trayectoria es un estudio de caso en la ambición implacable, la visión estratégica, la reestructuración corporativa sin miramientos y el profundo entendimiento del deseo humano que lo ha elevado de un ingeniero civil en el negocio familiar a la cima de la riqueza mundial. La vida de Arnault es un fascinante entrelazamiento de cálculo financiero frío, una gestión corporativa metódica y una profunda apreciación por el arte y la estética, cualidades que ha sabido fusionar magistralmente para crear una máquina de lujo sin precedentes. Un imperio que define la aspiración y el consumo en la sociedad global del siglo XXI. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El punto de partida de la historia de Arnault se encuentra en la disciplina y el rigor académico, elementos que contrastan fuertemente con el mundo etéreo y subjetivo de la moda de alta costura. Nacido en Roubaix, al norte de Francia, en 1949, su educación inicial no estuvo orientada hacia el glamour de la moda, sino hacia la precisión de la ciencia y la ingeniería. Arnault se graduó en 1971 de la prestigiosa École Polytechnique de París, una de las instituciones de ingeniería más respetadas y elitistas de Francia, famosa por formar a la élite técnica y empresarial francesa. Este antecedente como ingeniero es crucial. Modeló de manera determinante su enfoque empresarial. Su metodología se caracteriza por una lógica implacable, una planificación detallada, una aversión al riesgo innecesario y, lo más importante, una capacidad única para desmantelar y reconstruir empresas con una eficiencia que ha sido descrita tanto como quirúrgica como despiadada. Su mente, formada en la resolución de problemas técnicos y matemáticos, aplicaría el mismo rigor y objetividad a la resolución de problemas corporativos y a la valoración de marcas, tratando los activos empresariales con la frialdad de un diagrama de flujo de ingeniería. Su carrera profesional comenzó modestamente en la empresa familiar de construcción civil, Ferret Sabinel. Durante esta etapa inicial, Arnault no se limitó a seguir el camino trazado por su padre. En un movimiento que presagió su futuro, rápidamente identificó la necesidad de diversificación y una mayor rentabilidad en un sector que consideraba demasiado cíclico y con márgenes limitados. Demostrando su visión estratégica desde el principio, convenció a su padre, Jean Arnault, de pivotar la empresa. Mediante una transformación audaz, la compañía de construcción se convirtió en una empresa inmobiliaria con un enfoque lucrativo en propiedades vacacionales y de modernist inversión. Esta maniobra fue un éxito temprano, que no solo solidificó su posición de liderazgo y control dentro de la empresa familiar, sino que también le proporcionó el capital, la experiencia en gestión de activos a gran escala y la confianza necesarias para mirar más allá de las fronteras de la industria de la construcción. El nombre de la compañía, eventualmente rebautizada como Ferinel, se vendió en 1978, marcando el fin de su etapa en el negocio familiar y el comienzo de su búsqueda de un desafío de mayor escala. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión, el momento que redefinió la trayectoria de Bernard Arnault y el panorama global del lujo, ocurrió a mediados de la década de 1980. Tras una estancia en Estados Unidos, donde pudo observar de cerca el poder de las grandes corporaciones y la eficiencia del capitalismo de adquisición a la americana, Arnault regresó a Francia buscando una oportunidad para establecerse como un jugador clave en el mundo empresarial. La oportunidad, que muchos consideraron un riesgo inasumible por su tamaño y complejidad, llegó de la mano de la industria del lujo, un sector que, a pesar de su prestigio histórico, estaba críticamente fragmentado, a menudo mal gestionado por las viejas familias fundadoras, y carecía de la visión de consolidación que él aportaría. La jugada maestra que desencadenó su imperio fue la adquisición estratégica de Bussac Sanfrère en 1984. Bussac era un holding textil moribundo y masivo, que el gobierno francés buscaba desesperadamente sanear o vender para evitar el colapso social que implicaría el cierre de sus fábricas y el despido de miles de trabajadores.
Aunque el holding era un desastre financiero con grandes deudas y una gestión obsoleta, contenía una joya de la corona de valor incalculable. Christian Dior, la icónica casa de moda francesa. Arnault, con el respaldo de Lazare Frères y otros capitalistas de inversión, se hizo con el control de Bussac con la promesa formal de revivir el conglomerado. Su estrategia oculta, sin embargo, no era salvar el imperio textil. Era desmantelarlo para liberar los activos valiosos. Vendió casi todos los activos de Bussac, despidió a miles de trabajadores y salvó solo 2 piezas esenciales: el rentable Le Bon Marché, unos grandes almacenes parisinos, y, crucialmente, la marca Christian Dior. Esta jugada, implacable en su ejecución y altamente criticada por su impacto social, le valió el apodo de El Terminador en los círculos financieros, un testimonio de su frialdad al deshacerse de elementos no esenciales para centrarse exclusivamente en la joya de la corona del lujo. Una vez con Christian Dior firmemente en su poder, Arnault utilizó la icónica casa como su plataforma de lanzamiento y prueba de concepto. El éxito rotundo de la reestructuración y revitalización de Dior, que incluyó una inyección de 1900 capital, el nombramiento de diseñadores vanguardistas y un marketing agresivo que restableció la exclusividad de la marca, demostró al mundo financiero y al sector del lujo su capacidad única para entender, capitalizar y, crucialmente, amplificar el valor intangible del lujo, la herencia y el deseo. Este éxito le dio la credibilidad, la reputación de astucia corporativa y el poder financiero necesario para su siguiente y más audaz movimiento: tomar el control de Louis Vuitton Moet Hennessy. A finales de la década de 1980, Louis Vuitton Moet Hennessy era una entidad recién formada a través de la fusión de la casa de moda Louis Vuitton y el grupo de bebidas espirituosas Moet Hennessy. Sin embargo, estaba plagada de disputas internas y luchas por el poder entre las familias fundadoras, los Vuitton y los Moet Hennessy, que no lograban acordar una visión estratégica común. Arnault se aprovechó magistralmente de estas fisuras corporativas, utilizando su participación en Dior como punto de apoyo financiero y presentándose inicialmente como un inversor neutral y pacificador entre las partes en conflicto. Comenzó a adquirir acciones. Con una habilidad táctica comparable a la de un ajedrecista que planea 10 movimientos por adelantado, orquestó una serie de compras de acciones hostiles y complejas estructuras financieras que culminaron en un golpe de estado corporativo. En 1989 logró obtener una participación mayoritaria y asumir el control total de la junta directiva, convirtiéndose en el presidente y director ejecutivo de Louis Vuitton Moet Hennessy. Dale like, suscríbete y comparte. El ascenso de Arnault al timón de Louis Vuitton Moet Hennessy fue el inicio de una era de consolidación sin precedentes en la industria del lujo. Su visión era simple pero revolucionaria para la época: crear un ecosistema o holding de marcas de lujo que se apoyaran mutuamente a través de eficiencias operativas y financieras, pero que mantuvieran su autonomía creativa. Su objetivo era controlar cada aspecto de la cadena de valor, desde la producción de materias primas raras hasta la distribución minorista en sus propias tiendas exclusivas, preservando meticulosamente el aura de exclusividad, rareza y herencia de cada marca. Bajo su liderazgo, Louis Vuitton Moet Hennessy se transformó en el mayor conglomerado de artículos de lujo del mundo, abarcando un portafolio de más de 75 maisons, casas de prestigio en 5 sectores clave: moda y marroquinería, incluyendo Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Celine, Loewe. Vinos y licores: Moet Chandon, Hennessy, Dom Perignon, Veuve Clicquot. Perfumes y cosméticos: Guerlain, Benefit, Fenty Beauty. Relojes y joyería: Tag Heuer, Hublot, Bulgari. La mega adquisición de Tiffany & Co. Y distribución selectiva: Sephora, DFS Group. La estrategia de Arnault, conocida por su naturaleza agresiva, su oportunismo de mercado y su capacidad para negociar acuerdos complejos, se centró en la adquisición e inversión constante y audaz. Mientras muchas marcas de lujo tradicionales luchaban por adaptarse a la globalización y la modernidad de la mano de gestores que no entendían el lujo como un fenómeno cultural,
Arnold inyectaba capital masivo, atrayendo a los diseñadores superestrella más audaces, como John Galliano en Dior o Marc Jacobs en Louis Vuitton, y empoderándolos con una libertad creativa inaudita, siempre y cuando se mantuvieran fieles al ADN de la marca y fueran rentables. Él entendía profundamente que el lujo no es solo un producto, sino una narrativa, un sueño y un símbolo de estatus. Y cada adquisición exitosa era una nueva historia potente para contar bajo el paraguas protector y financieramente sólido de Louis Vuitton Moet Hennessy. Esta estrategia ha tenido un efecto directo en su fortuna personal. La valorización masiva y constante de las acciones de Louis Vuitton Moet Hennessy en las bolsas de valores, combinada con sus participaciones personales en la empresa, controladas a través de su holding familiar, Financière Agache, lo ha catapultado repetidamente a la cima del índice de riqueza global. Su posición como uno de los hombres más ricos del mundo, alternándose con magnates de la tecnología como Jeff Bezos o Elon Musk, no es un accidente, sino la manifestación directa del éxito sin precedentes de su modelo de negocio de lujo en una economía globalizada. La resiliencia de su imperio, que demuestra una demanda constante, incluso durante las crisis económicas, subraya la visión a largo plazo y la solidez de sus activos. Además de su perspicacia empresarial, la otra faceta crucial y menos corporativa de la vida de Bernard Arnault es su profundo y activo rol como coleccionista de arte francés. Arnault no solo invierte en arte, sino que lo considera una parte intrínseca de su filosofía de negocio del lujo. Él cree firmemente en la conexión simbiótica entre el lujo, la creatividad, la calidad artesanal y la expresión artística contemporánea. Su colección personal incluye obras maestras de artistas fundamentales del siglo XX y XXI, como Pablo Picasso, Andy Warhol y Mark Rothko, demostrando un gusto sofisticado que va mucho más allá de la inversión especulativa, sino que busca un diálogo con la modernidad. Más importante aún, ha utilizado el arte como un vehículo para el prestigio corporativo y la filantropía cultural, culminando en la creación de la Fundación Louis Vuitton en París. Diseñada por el arquitecto estrella Frank Gehry, esta fundación es un museo y un centro cultural que subraya el compromiso de Louis Vuitton Moet Hennessy con la creación contemporánea, consolidando la imagen de la empresa no solo como vendedora de bolsos y champán, sino como una protectora y mecenas de la cultura global, un elemento que es tan crucial como el cuero y el champán para el aura de prestigio, exclusividad y sofisticación que define el lujo moderno. La vida de Bernard Arnault es la crónica de un ingeniero que aplicó la lógica de la construcción a la demolición y reconstrucción de imperios. Su éxito no es solo una historia de riqueza material, sino de cómo la visión estratégica, el control corporativo monolítico y una comprensión profunda del valor intangible de la herencia y el arte pueden consolidar un dominio global en un sector basado enteramente en el deseo. De la empresa de construcción de su padre a la cima de Louis Vuitton Moet Hennessy, Arnault se ha asegurado un lugar inamovible en la historia empresarial, siendo el arquitecto silencioso que definió el lujo para el siglo XXI. Y se convirtió, en el proceso, en el hombre que viste, perfuma y adorna al mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.